Imagina que estás sentado en una silla. Frente a ti hay un panel lleno de palancas. Cada una corresponde a una descarga eléctrica. 30 voltios, 60, 90, 150, 300, 450. Al otro lado de la pared hay un hombre. No lo ves, pero lo escuchas. Y cuando pulsas la palanca, él grita. La pregunta no es si serías capaz de hacerle daño. La pregunta es cuánto daño le harías si alguien con una bata blanca te dijera que siguieras adelante. En 1961, un psicólogo de la Universidad de Yale diseñó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. No porque revelara que los seres humanos son monstruos, sino porque reveló algo mucho más perturbador, que no hace falta serlo. Para entender por qué este experimento importa, tienes que retroceder 16 años. Es 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Europa está en ruinas. Y el mundo empieza a descubrir con horror el alcance real de lo que ocurrió en los campos de exterminio nazis. Hablamos de 6 millones de judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y disidentes políticos. Millones de personas asesinadas de forma sistemática, industrial y metódica. Esa pregunta obsesionó a toda una generación, y en 1945 y 1946, en la ciudad alemana de Nuremberg, se celebraron los juicios más importantes de la historia moderna. Los líderes nazis supervivientes fueron llevados ante un tribunal internacional. Uno tras otro, enfrentaron cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y uno tras otro dijeron lo mismo: yo solo seguía órdenes. El mundo escuchó esa frase y la rechazó con indignación. Era una excusa cobarde, una forma de eludir la responsabilidad moral. Era imposible que gente normal, gente con familias y vecinos y rutinas cotidianas, pudiera cometer actos de tal brutalidad simplemente porque alguien se lo ordenó. ¿Verdad? Un hombre no estaba tan seguro. Stanley Milgram nació en 1933 en el Bronx, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos. Creció viendo cómo el mundo procesaba el horror del Holocausto. Y desde joven se hizo la pregunta que nadie quería responder con honestidad. ¿Eran los alemanes fundamentalmente distintos al resto de los seres humanos? ¿Había algo en su cultura, en su carácter nacional, que los hacía especialmente propensos a obedecer órdenes atroces? ¿O podría ocurrirle a cualquier persona, en cualquier lugar? En 1961, con 32 años, Milgram era profesor en Yale y decidió diseñar un experimento para responder esa pregunta de una vez por todas. No con teorías, no con encuestas, con evidencia real obtenida en condiciones controladas. Lo que no sabía es que los resultados lo perseguirían el resto de su vida. El experimento funcionaba así. Un voluntario llegaba a los laboratorios de Yale. Le habían dicho que participaría en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Nada preocupante, nada inusual, solo ciencia. Dentro, conocía a otra persona, un hombre de mediana edad, de aspecto amable. Le presentaban como otro voluntario, hacían un sorteo para determinar quién sería el profesor y quién el alumno. El sorteo estaba arreglado. El verdadero voluntario siempre resultaba ser el profesor. El otro hombre, en realidad, era un actor. Un cómplice de Milgram. A continuación, el actor era llevado a una sala contigua y atado a una silla. Se le colocaban electrodos en la muñeca. El voluntario podía verlo. Podía ver las correas. Podía ver los cables. Luego lo separaban con una pared. Al voluntario, al profesor, se le sentaba frente a un panel de control. Un generador de descargas eléctricas. O al menos eso es lo que le decían. El panel tenía 30 interruptores, cada uno etiquetado con su voltaje. Desde 15 voltios hasta 450. Y a lo largo del panel, unas advertencias impresas. Descarga leve, descarga moderada, fuerte, muy fuerte, intenso, extremadamente intenso. Peligro, descarga severa. Y al final, marcadas simplemente con 3 letras inquietantes, XXX. La tarea era sencilla. El profesor leía pares de palabras al alumno. El alumno tenía que recordarlas. Cada vez que fallaba, el profesor tenía que aplicarle una descarga eléctrica. Y con cada error, el voltaje subía 15 puntos.
Un hombre con bata blanca, el experimentador, estaba sentado junto al voluntario, silencioso, observando, tomando notas. El experimento comenzaba. Los primeros errores eran fáciles, las descargas eran bajas. El actor, al otro lado de la pared, no decía nada. O tal vez hacía un pequeño ruido, nada alarmante, pero los errores seguían acumulándose, el voltaje seguía subiendo, y en algún punto, el actor empezaba a quejarse. A través de la pared, el voluntario escuchaba golpes, protestas, peticiones para detener el experimento, y el experimentador, con total calma, simplemente decía: «Continúe, por favor». El voltaje seguía subiendo. A los 300 voltios, el actor dejaba de responder. Silencio total. Y el experimentador le indicaba al voluntario que la ausencia de respuesta debía contarse como un error, que debía continuar aplicando las descargas. Piénsalo un momento. Hay un hombre al otro lado de esa pared que ha dejado de responder. Podría estar inconsciente, podría estar muerto, y alguien con una bata blanca te dice que sigas adelante. ¿Qué harías tú en semejante situación? Antes de llevar a cabo el experimento, Milgram preguntó a colegas y estudiantes qué esperaban que ocurriera. La respuesta fue unánime. La mayoría creía que los participantes se detendrían en cuanto empezaran a oír las quejas. Que nadie, o casi nadie, llegaría como ese a los voltajes más altos. Algunos psiquiatras estimaron que solo el 1%, los individuos con tendencias sádicas o perturbaciones de personalidad, llegarían al máximo. Todos se equivocaron. El 65% de los participantes llegaron al voltaje máximo, 450 voltios, la palanca marcada XXX. 2 de cada 3 personas, voluntarios normales reclutados mediante anuncio en el periódico, obreros, empleados, vendedores, personas sin ningún entrenamiento especial ni historial de violencia, aplicaron lo que creían que era una descarga potencialmente letal a un extraño, simplemente porque un hombre con bata blanca les dijo que lo hicieran. Pero aquí está lo que los números no te cuentan. No lo hicieron con indiferencia, no lo hicieron con frialdad. Lo hicieron sufriendo. Las grabaciones del experimento son perturbadoras por una razón que no esperabas. No porque los participantes fueran crueles, sino porque muchos de ellos estaban destrozados. Sudaban, temblaban, reían nerviosamente. Una risa que no tenía nada de humor. Pedían al experimentador que parara el estudio, protestaban, se retorcían las manos, algunos lloraban, y aún así seguían pulsando la palanca. Un participante describió después la experiencia así: «Sabía que era malo. Cada parte de mí quería levantarme de esa silla, pero él seguía diciéndome que continuara. Y yo continuaba». Eso es lo que hace que el experimento sea tan difícil de digerir. Estamos hablando de personas que sabían, en algún nivel, que algo estaba mal, y que lo hicieron de todas formas. Milgram propuso una explicación que llamó el estado agente. La idea es esta: cuando una persona se coloca bajo la autoridad de alguien a quien percibe como legítima, algo cambia en su psicología. Deja de verse a sí misma como un agente moral independiente, responsable de sus propias acciones. Se convierte en un instrumento, en una pieza dentro de una maquinaria más grande. Y cuando eso ocurre, la responsabilidad desaparece. O al menos, eso es lo que siente la persona en ese momento. No es que no le importe lo que ocurre, es que ya no lo ve como su problema. Milgram repitió el experimento con variaciones. Cuando el actor estaba en la misma sala que el voluntario visible, los índices de obediencia bajaban. Cuando el voluntario tenía que sujetarle físicamente la mano contra la placa de electrodos, bajaban aún más. La proximidad física con la víctima activaba la empatía y hacía más difícil disociarse, pero cuando se aumentaba la distancia, cuando el sufrimiento era más abstracto, los números volvían a subir. También descubrió que el entorno importaba. Cuando el experimento se trasladaba fuera de Yale, a una oficina anónima en un barrio comercial, sin el peso simbólico de una institución académica de prestigio, los índices bajaban. La percepción de la legitimidad de la autoridad cambiaba el resultado, y cuando los experimentadores entraban en conflicto entre sí, cuando dos figuras de autoridad daban instrucciones contradictorias, los voluntarios paraban. La autoridad unificada, coherente, era el ingrediente clave. El experimento fue publicado en 1963
y produjo un terremoto en la comunidad científica y en la opinión pública. Milgram se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los psicólogos más conocidos del mundo, pero también en uno de los más controvertidos. Las críticas llegaron desde todas las direcciones. La primera era ética. Los participantes habían sido sometidos a un nivel de angustia psicológica que nadie había anticipado ni para el que habían dado su consentimiento real. Algunos de ellos sufrieron consecuencias emocionales duraderas. El debate sobre si el conocimiento científico justificaba ese daño fue encendido y nunca quedó del todo resuelto. De hecho, aquel experimento contribuyó directamente a que se redactaran las normas éticas modernas sobre investigación con seres humanos. La segunda crítica era metodológica. ¿Realmente creían los participantes que estaban aplicando descargas reales? Algunos investigadores posteriores sugirieron que muchos podían haber sospechado que era una simulación. Si eso era así, el experimento no medía obediencia a la autoridad. Medía otra cosa: la disposición a seguir el juego de una situación que reconocías como artificial. Un estudio más reciente, con técnicas de neuroimagen y análisis de comportamiento, encontró evidencia de que la mayoría de los participantes sí creían, en alguna medida, que las descargas eran reales. Pero la discusión sigue abierta. La tercera crítica apuntaba a la representatividad. El experimento se realizó casi exclusivamente con hombres blancos estadounidenses. ¿Los resultados se extenderían a otras poblaciones, culturas, contextos? Las réplicas posteriores, realizadas en distintos países y con diferentes grupos demográficos, encontraron resultados similares. No idénticos, pero suficientemente cercanos como para que la conclusión general se mantuviera. ¿Y entonces, qué significa todo esto? La interpretación popular del experimento de Milgram dice algo como esto: las personas normales pueden cometer atrocidades si alguien con autoridad se lo ordena. Y eso es correcto, pero es incompleto, porque el experimento también dice algo sobre las condiciones que hacen posible esa obediencia. Necesitas una figura de autoridad percibida como legítima. Necesitas una cadena de responsabilidad que te permita diluir la tuya propia. Necesitas distancia entre ti y el sufrimiento que estás causando, y necesitas que el sistema te diga que continúes, que lo que estás haciendo es correcto, que forma parte de algo más grande. Esas condiciones no son históricas. No quedaron enterradas con el Tercer Reich. Están en las organizaciones donde la gente cumple procedimientos que sabe que son dañinos porque el manual dice que hay que hacerlo. En las burocracias donde nadie se siente responsable de las consecuencias porque la decisión la tomó alguien más arriba. En los sistemas donde el sufrimiento está suficientemente lejos como para no verlo, y suficientemente abstracto como para no sentirlo. No necesitas una guerra. No necesitas un régimen totalitario. Solo necesitas las condiciones correctas. Stanley Milgram murió en 1984, a los 51 años, de un ataque al corazón. Nunca dejó de ser una figura polémica. Nunca consiguió del todo que el mundo académico le perdonara los métodos que usó. Y hasta el final sostuvo que lo que había descubierto era demasiado importante como para no haberlo buscado. Quizás tenía razón. Quizás no. Eso también es una pregunta sin respuesta fácil. Pero hay una pregunta a la que tú sí puedes responder. ¿En qué situaciones de tu vida has seguido o estás siguiendo instrucciones que sabes que son injustas? ¿Dónde has dejado de sentirte responsable de lo que ocurre porque la orden vino de arriba? No hay respuesta cómoda a esa pregunta. Pero el hecho de que puedas hacértela, el hecho de que puedas detenerte y preguntarte dónde está exactamente la palanca que estás a punto de pulsar, eso es exactamente lo que Milgram esperaba que su experimento le diera al mundo, la posibilidad de elegir de otra manera. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si te interesa este tipo de contenido, no dudes en suscribirte a mi canal. Me ayuda muchísimo a hacer posible este hermoso proyecto. Hasta pronto.